Y ahora, amigos, vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la entrevista a Lucio Cáceres, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, quien en el comienzo de esta charla habla sobre las posturas de Brasil y Argentina en lo que tiene que ver con el Mercosur y cómo perjudican a Uruguay. También la importancia del transporte profesional de carga. Y otro de los temas, las reglamentaciones y las inspecciones vehiculares del SUCTA, entre otros temas. El siguiente espacio es una presentación de Servipiezas, empresa líder en productos y servicios para el transporte carretero y representante exclusivo de Implementos Randón. Brasil en lo formal y en lo informal, en cualquiera de las dos cosas, siempre se está ocupando de complicarnos la vida. Argentina lo mismo, o sea que... ¿Hay un cambio ahora? Yo creo que, digamos, con Argentina la cosa era más fácil porque Montevideo-Buenos Aires para un flete argentino no es muy atractivo. Cuando un flete en Argentina puede ir de Buenos Aires a Jujuy o de Buenos Aires a Río Gallegos. O sea, son distancias muy grandes. Entonces ese es un flete de 400 kilómetros, no es muy atractivo. El asunto con Brasil es distinto, porque en Brasil los centros de consumo, que son, digamos, el más cercano está a 1000 y pico de kilómetros, casi 2000, y los demás están más lejos. Entonces realmente ahí Brasil siempre se ha ocupado de maximizar la parte del flete hecha por el camión brasilero y traer el producto hasta la frontera, y de ahí, porque no tengo más remedio, lo mando en un camión de transporte internacional a Uruguay, brasilero o uruguayo. O sea que los dos nos apretan, en el transporte y en todo nos apretan, ¿no? Pero eso es en lo formal, perdón, en lo comercial, pero después está lo informal, que es todas las barreras que se van generando desde los productores de arroz de Río Grande, que no quieren que el arroz uruguayo entre al mercado al norte del estado de Río Grande, que son, digamos, también barreras, o los piratas de la ruta, que están esperando a que lleguen los camiones para... Entonces, bueno, digo, eso es lo informal, y después está lo formal de las relaciones internacionales, que es otro capítulo, ¿no? El decreto que sacó la Argentina de que la exportación salía por los puertos argentinos, y bueno, y nosotros nos dejaba, digamos, al margen de todo. Esto no es nuevo, ¿no? Esto hay que tenerlo claro que no es nuevo, porque por este asunto hubo, no sé, como 40 años de guerras en el siglo XIX, así que... y me parece que hay que mirar al transporte uruguayo con cariño, porque realmente si se pudo sacar la madera de los campos hasta las papeleras, si se pudo sacar la producción agrícola, fue por la reacción favorable que tuvo el transporte en la inversión. Ahí no fue nadie, salvo el leasing del República, que fue una herramienta que no es gratis ni mucho menos, pero que fue una herramienta favorable para invertir. La verdad que fue la sumatoria de las voluntades individuales de la gente que compró camiones para atender la demanda de punta, y eso es lo que yo digo que no tiene gollete, que el Estado no haya acompañado de la misma forma. O sea, el sector privado se equipó con camiones para atender la demanda en un año, pero el Estado, que tenía que poner su parte en la carretera, no acompañó. Es peor, hizo que las unidades nuevas tengan que circular por las peores carreteras con las cuales se puede circular. Eso es un tema de política de transporte que no está clara, no la tienen clara. Desde esa, que es un tema macro, hasta, yo qué sé, hasta la cal de ANCAP, que se transportó en camiones tolva brasileros, con un acuerdo en donde el primer pago era suficiente como para comprar la flota entera de camiones necesarias. Se llamó a licitación por el tema SUCTA, o sea, para la inspección vehicular, y creo que hay otra empresa. ¿Cómo ha funcionado y cómo lo ve? Yo creo que funcionó bien, me parece que fue
el origen de todos los conflictos que tuve con el sector transporte fue ese, por $100, por $100 por inspección, bueno, que no era por eso, sino que era por ajustar el camión para ponerlo en buenas condiciones. Ese era el asunto, no me quejo por los $100, me quejo porque tengo que gastar 2.000 para poner el camión en buenas condiciones. Y yo le decía, bueno, muchachos, pero sí, la herramienta de trabajo, pónganla en buenas condiciones, por la seguridad inclusive de ustedes y de la gente que trabaja con ustedes. Bueno, en aquel momento, la verdad que la preocupación mayor es un tema que yo heredé, tampoco fue un tema mío. La preocupación mayor eran los ómnibus, porque evidentemente el ómnibus tiene un riesgo y una responsabilidad muchísimo mayor, pero los ómnibus son muy pocos, los ómnibus interdepartamentales eran muy pocos. Y el camión, bueno, cada vez el camión estaba haciendo un transporte más pesado, o sea, en esa época, en los años 90, estaban los primeros, yo diría, vehículos que llegaban a las 30 toneladas en abundancia en el país. Por lo tanto, bueno, era razonable meter los 20.000 camiones que había más o menos ahí, y de tal forma que eso fuera una cuestión abordable, que además técnicamente en el mundo está en todos los países desarrollados y en muchos de los en desarrollo. Así que ahora la inversión ya está hecha. La inversión esa que está hecha, yo no me acuerdo bien cómo es el contrato, pero en general las concesiones al cabo del periodo de concesión quedaban en las manos del Estado. Por lo tanto, el que venga tendrá que pensar en las reinversiones de actualización hacia el futuro. ¿Y cuáles podrían ser? Digo, no sé, porque las máquinas se vuelven obsoletas, porque hay otras nuevas máquinas, porque hay requerimientos ambientales nuevos y entonces se le empieza a medir el gas de escape de los camiones, en fin, yo qué sé, otro tipo de cuestiones. Pero eso razonablemente debería de reflejarse en el menor precio, o si se mantiene el precio, en mucho mejores servicios, que implicaran disminuir los traslados, aumento de la cantidad de plantas móviles que andan por el país. Ahora hay una sola, no es esas que haya más de una para que la gente no tenga que trasladarse tantos kilómetros. En fin, no sé, desconozco, pues no he seguido ese proceso. Sé que estaban en proceso de... Y además, la otra cuestión que me parece es que cuando algo empieza, es lógico que el Estado intervenga como punta de lanza, como en este caso. A partir de determinado momento, la verdad que lo que hay que hacer es desregular. Y si se quiere que haya dos empresas que compitan por tener el servicio es lo que habría que hacer, para mi modo de ver, a esta altura, después de una concesión más una renovación como ha tenido, bueno, ahora me parece que vayan a competir, y si hay dos, y la Intergremial pone una planta, que la ponga, y si el otro grupo quiere poner otra planta, que lo ponga, y si otro quiere, y que lo ponga. Si se funden, es un problema de los privados. Analizarán el mercado, verán qué es lo que da, si da para dos plantas, que las pongan. Me parece que ese es el asunto. Pasa lo mismo en el puerto. En el puerto, muchos servicios, hay algunos que están en competencia, los depósitos están en competencia, los que mueven contenedores están en competencia. Pero hay servicios que están, digamos, prestados hoy en día por la ANP, cosa que la ley le prohíbe si hay prestadores de servicios, y que no los ha desregulado, no ha abierto, por ejemplo, yo qué sé, no sé, pero el retiro de la basura, la limpieza, no sé, una cantidad de servicios, que de todos esos, debería de abrir la cancha y decirle, señores, vengan a trabajar acá,
el que lo haga, y es más, es un servicio hacia las agencias marítimas son las que tendrían que estar diciendo, yo sigo trabajando con porque me está dando un buen precio y una buena calidad de servicio. Lo que tiene que poner la ANP es nada más que un tope de precio para que no se vayan de mambo en situaciones donde hay pocos prestadores que se pueden poner de acuerdo. Otro de los temas consultados a Lucio Cáceres es si somos competitivos a nivel de puertos. Y además de esto, la logística portuaria, cómo está y cómo funciona. Y además, ¿cómo ve Lucio Cáceres el enfrentamiento de los dos operadores principales del puerto de Montevideo en lo que tiene que ver con TCP y Montecom? Estas son algunas de las reflexiones de Lucio Cáceres. Hemos mejorado mucho con relación al pasado, sin duda. La ley de puertos fue creo que es la única transformación significativa del Estado en los últimos 30 años, o 40 años ya a esta altura. Me parece que... Pero de todas formas hay una situación que tiende, digamos, cuando hay pocos que operan, en general tiende a fomentar situaciones de oligopolios, y el puerto es como la boca del embudo, la producción del país es la parte grande del embudo, pero el puerto es por donde se puede poner una válvula chiquita y cerrarla o abrirla o ponerle costos. Y eso yo creo que hoy en día se han ido un poco los costos hacia arriba, los precios hacia arriba, y además se paró algo que era uno de los objetivos de la ley de puertos, que era, bueno, muy bien, empezamos siendo un puerto, digamos, más eficiente, era necesario. Después somos un puerto de venta de servicios para la región, también funcionó. Pero en algún momento también tenía que ser un puerto que por todas esas cosas tuviera los beneficios para el comercio uruguayo, tanto de importación como de exportación, y donde, por ejemplo, el ad valorem sobre la mercadería, que hay la tarifa que se cobra digamos, sobre el valor de la mercadería, hubiera dejado de existir. Porque, digamos, está muy bien, anda muy bien, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde tenemos tal vez las diferencias mayores con la gestión que se ha llevado adelante, en donde la ANP con plata, en lugar de ir a buscar tratar mejor a determinados sectores, particularmente industriales, que tienen dificultades hoy en día para competir, resulta que pusimos a hacer algunas otras inversiones que no eran tan necesarias. Y además, en la interna de Puerto, un enfrentamiento entre las dos principales operadoras marítimas. Totalmente. Un enfrentamiento que hubo siempre, ¿no? No nos olvidemos que ese enfrentamiento estuvo desde la licitación fallida de la terminal de contenedores, donde se acuerdan todo aquel lío que hubo con lo que hoy en día es Montecom, antes era Cargas y Servicios, y el que en aquel momento había sido la mejor oferta, que era Maersk, y el fuego cruzado que se entabló ahí, en donde, bueno, lamentablemente Maersk tenía un error en su propuesta y hubiera sido un escándalo el adjudicarle a Maersk, que no era una mala opción, pero desde ahí para adelante. Y hasta la situación de ahora, en donde, por un lado, uno tiene una empresa que es TCP, que haya invertido, que ha cumplido, creo que bastante bien, los compromisos que tenía, a pesar de que en la mitad estuvo la crisis y por eso no ha reclamado. Pero ahora hacen el muelle C, que es hacer la terminal de contenedores 2 con la plata del Estado, con parte de la plata que vino de la misma TCP, o sea que y para que opere quién, y para que operen los que no invirtieron en su momento en activos fijos, porque lo que fue muy claro, Montecom invirtió en las grúas móviles. Si mañana Montevideo dejaba de tener movimiento, lo peor que le podía pasar era que las grúas móviles las volviera a vender a algún otro puerto del mundo.
En el otro caso, nadie le iba, las grúas pórtico o los muelles, no tan fáciles de levantar y llevárselos para otro lado. Eran inversiones duras, inversiones fuertes, y entonces esa fair play que debe de haber adentro de un ambiente como es el caso del puerto, es el que me parece que en algún momento no está muy comprendido. El transporte de carga profesional es el corazón del país. Así reflexionaba Lucio Cáceres en el final de esta entrevista exclusiva para Transporte y Logística. Escúchelo. El transporte, la verdad que es el corazón del país. Mueve el país. Este país sin transporte no existe. Así que, y creo que realmente siempre dio respuesta y hubo mucho cadáver. Yo me acuerdo cuando mis épocas mozas, que cada vez que había desocupación, una de las cuestiones era y me compré un camioncito y salgo a trabajar. Y muchos de esos quedaron por el camino. Ayudé a muchos también, me acuerdo, pero muchos quedaron por el camino. Pero siempre, porque esa es una actividad que está al alcance del bolsillo o del crédito que puede tener un ciudadano. Entonces, eso es un enorme. Ningún ciudadano puede poner una planta de celulosa, pero un ciudadano puede poner y eso, ya que estamos en el transporte, es un poco lo del Uber. Pocos ciudadanos pueden comprar una chapa de $80.000 de taxi. Ahora resulta que aparece esto del Uber, y donde hay que comprar un auto, y hay crédito. Y entonces ahí se presenta una situación de regulación, y de situación creada, de derechos creados. La gente pagó $80.000 por la chapa, y por el otro lado aparece un usuario que tiene mejor servicio, y entonces genera un problema en la sociedad bastante grande. Ahora, esto de Uber me recuerda a otra plataforma tecnológica que está funcionando ya en otros países, que es Carga Ya. Y digo, ¿y cómo va a impactar eso también? Bueno, porque ese es otro, yo le llamaba la bolsa de trabajo, ¿no? Era una idea que tenía desde el año 94, 95, que nunca se llegó a implementar. Porque realmente nosotros teníamos alrededor del 70% de los retornos en vacío. Cualquier porcentaje de ese 70% que se bajara para conseguir, digamos, fletes, que a su vez en una de esas iban cargados en el camino, digamos, donde los otros camiones iban vacíos, pero a su vez volvían vacíos. Realmente que forma parte de la racionalización del transporte. El transporte pero hay que mirarlo con cariño al transporte, no que porque es una cosa del sector privado, entonces me desvinculo, me desatiendo, que se arreglen como puedan. No, hay que mirarlo con cariño, hay que ver qué es lo que se puede hacer para que ese transporte sea. Uno lee las publicaciones del Banco Mundial, de la CEPAL, y dicen, ¿no?, prácticamente todas, tal vez no tan aplicable para el Uruguay, que es un país que tiene dimensión chica, pero fundamentalmente para Brasil, Argentina, que cuesta muchísimo, como 3 veces más caro el traer un bien desde la zona de producción a un puerto, que lo que cuesta llevarlo de ese puerto, cruzar todo el mundo en barco y llevarlo al este asiático. Y es así. Bueno, entonces si es así, tenemos que buscar alguna forma de bajar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar? Y bueno, esas cosas. Si tenemos 25% de por qué las carreteras están mal, arreglemos las carreteras. Si tenemos el gasoil más caro de toda Sudamérica, tratemos de buscar a bajar el gasoil. Y así vamos a dar competitividad a los productos. Si no hacemos eso, la verdad que la competitividad es un discurso y no puede ser una realidad.